Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta. Nereida Calero, hoy consejera de Ordenación Territorial, nos acompaña y seguramente para dar respuesta no solamente a las declaraciones de Claudio Gutiérrez y de José Vicente Calero con respecto al traslado de la central y otros muchos asuntos, sino también para dar información puntual de la manera más sencilla posible, puesto que estamos hablando de un tema muy complejo. Estamos hablando de suelo, de planificación, de leyes energéticas, estamos hablando de temas muy arduos. Nereida Calero, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Nuria, gracias. Bueno, antes que nada, ustedes organizaron una reunión informativa en ese Centro Insular de Juventud, porque yo creo que vieron el momento de abrir este tema, cómo se estaba trabajando ante la ciudadanía y que lo hicieran los técnicos, que los técnicos fueran las personas que explicaran en qué punto está el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Fue positiva esa reunión? Bueno, yo entiendo que es positivo todo lo que signifique darle participación a la gente. Yo desde que he llegado he dicho que el planeamiento hay que hacerlo entre todos para que salga, que hay muchísimas posturas y puntos de vista y ahí se pudo ver en la reunión, pues no es lo mismo el punto de vista de un ecologista que el del vecino afectado, que habían allí familias a los que les están colocando las placas a 7 metros de las casas, porque no hay decreto, como sabes, de implantaciones solo para la eólica y no para la fotovoltaica. Estaban las empresas promotoras, porque una vez decidamos instalarlos, pues habrá que contar con esas empresas para que los instalen. Habían dueños de terreno. Bueno, con esto te digo que un sinfín de gente que ahí se pudo ver, precisamente, pues que las perspectivas de unos no van a casar con las de otros. Entonces yo siempre digo que la mejor ley es la que no le guste a nadie, porque todo el mundo va a tener que renunciar a algo, pero fue muy interesante ponerlos todos. Tengo que decir que las dos personas que han salido de aquí criticando nuestro plan energético, pues ninguna de ellas asistieron a la reunión. Sí llevaron a Yolanda, o mandaron, no fue porque quiso voluntariamente Yolanda Malaquías, la única que estaba, pero ellos no. En cualquier caso les invito a que participen de aquí en adelante, porque creo que no presentaron ningún tipo de aportación en el periodo de consultas públicas previas. Lo podía haber hecho el señor Claudio Gutiérrez y también José Vicente, y es muy fácil decir cosas como las que, no sé si has visto el culebrón, supongo que sí, de la semana pasada, del consejero Zapata, acusándonos de que no se recogía la central del Charco en el plante. Es una lástima, yo no le digo que se ponga a leer en los documentos, no creo que tenga tiempo para eso, pero se ve que no lo ha leído, porque sí que aparece en esa primera exposición del plan energético consultas públicas previas. Para que la gente lo entienda, hemos empezado a iniciar un documento para ordenar la energía en Fuerteventura, pero desde un punto de vista técnico, viendo nuestras necesidades y ordenándolo bien. Cuando tú empiezas a hacer una ley, te obliga la ley a hacer una consulta a la ciudadanía, pero en esa consulta incluso se suele partir las administraciones con 4 o 5 folios, o simplemente sin ningún documento, sino tú dices en qué va a consistir la ley, los objetivos que va a perseguir y que la gente aporte. Nosotros no solo hemos querido partir con un documento para que la gente lo tenga más fácil, sino que es bastante extenso y le permite al ciudadano saber un poco la situación energética que ahora mismo tiene la isla. Y por supuesto que se nombra la central del Charco, se nombra su desmantelamiento, la necesidad de hacer cualquier central que se haga con unas más sostenibles y más modernas. Uh-huh. Y es una lástima, siempre pasa con el Partido Popular, Nuria. No se leen un papel y son unos atrevidos, porque por lo menos si tú no te lees un documento tienes que ser prudente. Pero se ve que les pasan unos argumentarios, a José Vicente se lo pasarían y a Claudio también, de lo que tiene que decir. Y para corregir o ayudar a Zapata, que se lanzó a la piscina también sin tener agua, pues dice que no aparece nada. El señor Zapata sale perfectamente lo que es una consulta pública previa antes de empezar a iniciar el documento. Y por supuesto que se contempla y se va a contemplar. Bueno, en cualquier caso, ¿hay alguna posibilidad de que esa central se traslade definitivamente a esta zona, a ese suelo al que ha destinado el Cabildo y que ha sido aprobado también por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, los Llanos Pelados? Mire, cuando hablaban, claro que hay posibilidad. A día de hoy podría ser perfectamente, como han dicho, posible el desmantelamiento con el planeamiento que hay cuando nos dicen que no hemos hecho los deberes en Fuerteventura.
Solo con el Plan General de Puerto del Rosario a día de hoy se puede desmantelar y se puede instalar cualquier persona que venga a instalar una central, y eso no depende del Ministerio ni de la planificación energética del Ministerio, que ahora era hasta 2026, era de los sobres de los que abría Claudio. Echa la culpa a gobiernos anteriores y tal. Bueno, yo quiero decir con esto que la inquina, mira, pasó con el suelo de la residencia de Gran Tarajal cuando llegamos y le dimos carpetazo al suelo, le dimos carpetazo a 123, que estaba pues dificultando que se pudiera hacer. Todos me acusaron en el Pleno por cerrar ese expediente e iniciar otra vía. Me culparon de que no iba a salir por mi culpa la residencia de Gran Tarajal. Pues será una realidad porque se pudo desbloquear y así irá. Este tema de la energía que Claudio nos culpa, coalición, PSOE, no sé cuánto, no sé qué, parece que llegó ayer al Cabildo. Yo sí acabo de llegar, pero él parece que llegó ayer. Me gustaría saber cuántas iniciativas ha tenido en este sentido. Su consejero la legislatura pasada llevó energía. No es solo planeamiento, es energía. Hay cosas que no necesitan una modificación. Llevó energía, el plan general lo permitía. ¿Por qué él no se sentó en el ministerio? Es que nos ha dicho hasta la propia red eléctrica que sí, que han habido muchas manifestaciones, pero que formalmente nunca se ha trasladado por parte de una institución, por ejemplo, que si no hay una subestación en Zurita no se puede hacer la instalación. Entonces sí, todo el mundo dice, suelo, Zurita, ¿alguien ha hecho algún trámite para que haya una subestación? Ahora resulta que una de las empresas que se presentó al concurso, que había elegido esa zona, cuando se va a instalar allí le dicen que allí no puede porque no hay subestación. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Balones al aire, pero sí que también ponerte a culpar a gente cuando tú has estado aquí anteriormente, pues creo que no. Ustedes han pedido apoyo al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Bueno, la presidenta del Cabildo ha pedido apoyo, vamos a decir que ha puenteado a Mariano Hernández Zapato para que al fin y al cabo se tome una decisión por todas y se acabe esta guerra de telediario, ¿no? De una polémica y contrapolémica, como hemos visto, donde han hablado prácticamente todos los actores protagonistas, porque ha habido una semana que prácticamente todos los días hemos tenido declaraciones. ¿Han recibido alguna respuesta? ¿Cuál va a ser el siguiente paso para que más allá de esta situación el Charco pueda ser un barrio que no cuente con esa central, se destine el suelo que ustedes ya habían previsto, se apueste por un modelo energético real? Mira, como decía también Claudio, que decían que estamos en un momento siempre en confrontación, vuelve a hablar del conocimiento, del cariño que le puedo tener a uno o al otro. Al fin y al cabo son vecinos del norte, ¿no? Mira, José Vicente es primo hermano mío, no sé si lo sabes. No. Es la primera vez que se mete con mi trabajo, yo también me podría meter con el de él, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, tiene para entretenerse en el municipio de La Oliva y preocuparse. Creo que la central del Charco se la debe dejar a otras personas, pero bueno. Está bien estar los fines de semana repartiendo siempre medallas y parece que está en el grupo de gobierno en vez de en la oposición, pero debe ser que estamos haciendo todo bien en La Oliva. Y en cuanto a Claudio, lo que te decía, cuando nos acusa de estar en la confrontación, vuelve otra vez a ser un atrevido. Nosotros estamos teniendo mesas continuamente con la viceconsejera Julieta Schallenberg y con el director general, con el propio consejero. Tenemos mesas políticas y mesas técnicas. Y cada vez que nos levantamos de una reunión en una mesa, sobre todo de las políticas, el señor Mariano Zapata, de lo que se habla allí, sale al día siguiente con una nota de prensa brutal contra el Cabildo de Fuerteventura. Y las hemos podido ver, o sea, es una deslealtad institucional continua del señor Zapata con el Cabildo de Fuerteventura. O sea, quien busca la confrontación es él. Y si quiere guerra, le quiero decir que no la va a tener porque estamos trabajando, Nuria, y no nos vamos a seguir entreteniendo en tonterías. Los veo muy nerviosos, veo al Partido Popular muy nerviosos con que se ordene. Empezamos los inicios en este Cabildo diciéndoles que pararan todos los proyectos que venían por el artículo. Estoy intentando hablar así para que la gente entienda. Las infraestructuras que se han ido instalando aquí, los parques eólicos y fotovoltaicos, han sido saltando con un artículo que te permite saltarte el planeamiento. Entonces, nada más llegar, les hemos dicho, oiga, paralice todos estos expedientes. Primera respuesta del consejero, que iba a seguir usando esa figura para saltarse el planeamiento. Le dijimos que lo íbamos a tener enfrente. Les dimos un plazo de 1 mes para ese requerimiento previo y los paralizara. Siguió hacia adelante cuando dicen, esta legislatura no se ha dado un 6 bis más. Gracias a Dios que tenemos nuestro presidente que lo paralizó, como saben, en Consejo de Gobierno, los que estaban en trámite. Cuando llegamos solo pudimos recurrir 9, siempre lo digo.
Pues bueno, primera del señor Mariano Zapata. La segunda, como no pudo con el artículo 6 bis, hace una modificación express por decreto, sin llevarla a una modificación de la ley por el Parlamento. Una modificación express de la ley del cambio climático para hacer un artículo que te permite exactamente lo mismo que el 6 bis, que son los artículos 15, 16, 17 y 18. Y eso queda aprobado en el Consejo de Gobierno sobre la marcha y sobre la marcha queda en vigor. Y luego se lleva al Parlamento para ratificarlo. Y ahí se decide si se puede o no tramitar como proyecto de ley para que la gente pueda hacer cambios. Como te digo, puso todos esos cambios brutales, les hicimos llegar los cambios que queríamos operar, que no íbamos a permitir que creara una figura igual para saltarte el planeamiento en otra ley que encima no sería recurrible, porque ese artículo bien usado, pues sí que sirve para cuando hay peligro energético en una isla. Lo que pasa es que no se está usando bien, sino 30 y pico proyectos en Fuerteventura han ido por ese artículo. Pues ahora sí lo metió, segunda de Mariano Zapata, meterlo en esa ley que te permite modificarlo. Ahora parece que en nuestras consultas públicas previas, ni siquiera hemos iniciado el documento, pues el señor empieza con un ataque de que si no aparece el charco, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Nos estamos sentando en mesas técnicas y políticas, señor Zapata, lo sabe usted. No se ha leído el documento, o sea, ¿a qué obedece esa guerra tan brutal? ¿Y a qué obedece? Pues tengo que decir que lo que los estoy notando es muy preocupados con que ordenemos, Nuria. Estoy notando al Partido Popular preocupado porque haya ordenación y que se decidan las zonas de implantación donde procede técnicamente y medioambientalmente. ¿Porque tienen otros intereses? No sé, no quiero llegar a hablar de intereses, pero ¿por qué no quiere que lo ordenemos técnicamente y ambientalmente y decida Fuerteventura la energía, vea la energía que necesita y en base a eso, pues planifiquen su territorio? ¿Por qué no nos dejan? Que yo no digo que haya intereses personales, pero a lo mejor hay algún interés de interconexión, como quiero decir, con el resto de islas o ciertas, no sé cuál es el motivo, pero desde luego no están siendo leales con la institución, con el Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué hay del tendido eléctrico? ¿Cuáles son las últimas noticias? Porque el Cabildo de Fuerteventura, desde que ustedes están al frente, mantienen también esos procesos judiciales para intentar paralizar el tendido eléctrico, que ha sido además muy, muy cuestionado por los vecinos, que hasta ahora eran grandes torres eléctricas, a lo que se suman fotovoltaicas, a lo que se suman aerogeneradores, a lo que se suman varias empresas multinacionales que están tocando la puerta del Cabildo de Fuerteventura para poder entrar. Y no creo que esta guerra, una guerra, quiero decir, figurativa, entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura ayude mucho a paralizarlas. Como sabes, el tendido eléctrico, sí, se ganó el último tramo, el que es el que se está realizando ahora, que es brutal, por encima de las montañas y bueno, un destrozo. Lo que se quería siempre es que siguiera el mismo trazado, incluso con planificación se podía haber usado la propia autovía o yo no sé. Definitiva, que saben que el Cabildo ganó el último, pero el consejero anterior, Balbuena, le dio un 6 bis para poder saltarse el planeamiento, entonces convalidó realmente esa autorización y por eso se pudo hacer. Puestos en que ya tenemos esa línea de 132, ese tendido eléctrico brutal de norte a sur, que bueno, que será necesario para un futuro, pero bueno, la cosa era por donde se cruzara. Ahora está la línea antigua, pequeña, de 66, que te dice la declaración de impacto que tienes que desmantelarla, quitarla cuando esté la otra, para no dejar todo esto lleno de torretas y de cables. No se hacía nada, incluso en algunas zonas se sabe que estaban poniendo fibra óptica. Nosotros también, nada más llegar, le escribimos, no hemos obtenido respuesta, pero sí salió el señor Zapata en prensa anunciando que se iba a quitar. Con esto te quiero decir que al Cabildo le responde poquita información. Ahora también te hablaré de las últimas respuestas del comisionado. Para decirle que en qué situación estaba ese tendido eléctrico y que por favor obligara a Red Eléctrica a retirar, a cumplir con la declaración de impacto y retirar la línea antigua. Pues parece ser que ya se va a empezar a retirar. Mañana tenemos en el Cabildo reunión con Red Eléctrica, que incluso nos han planteado por dónde quieren que empiecen ellos a retirarla. Supongo que el criterio que seguiremos es donde más afección haya medioambiental, si hay alguna zona de aves cercana o por ahí se empezará a retirar lo que es el tendido eléctrico, que al final también causa daño sobre todo a las aves. Y bueno, como te decía, ahora estamos, por lo menos han venido de la mano a decir, bueno, vamos a desmantelar y díganme por dónde empiezo, sí. Bueno, quería saber exactamente cómo va a terminar. Decía Claudia Y ahí Gutiérrez, aprovecharemos, perdona, para ¿sí? volver a ponerle sobre la mesa Red Eléctrica, que ya lo hizo la presidenta en una reunión que tuvo en Tenerife,
de que nuestra zona surita, que necesitamos ahí una subestación, porque sabes que la planificación energética de ellos va ahora hasta el 2026 y ya se tiene que tienen que volver a planificar. Y ahí le vamos a volver a pedir que en su planificación energética contemple Surita con una subestación y ya él sabe que su tendido también y sus redes las tiene que ir llevando allí. ¿Antes del 2026 o después del 2026? El del 2026 ya está cerrado. Me gustaría saber también si el consejero Mariano Zapata hizo alguna alegación a la planificación energética, porque aquí el interlocutor válido es el Gobierno de Canarias, no nos engañemos, ni es un ayuntamiento ni es el Cabildo. Con el Ministerio el interlocutor válido es el Gobierno de Canarias. Me gustaría saber si hizo alegaciones. Pero se supone que esa ya está cerrada porque tuvo su periodo de alegaciones y acabó, y ahora se tendrá que poner a planificar el Ministerio con Red Eléctrica la siguiente fase. Ellos son los operadores del sistema, no te olvides. Bueno, decía también el consejero que va a ser una legislatura sin PIOF. De esta legislatura estamos hablando mucho de modelo territorial, pero evidentemente seguimos teniendo como asignatura pendiente el plan insular que defina nuestro territorio. ¿Cómo van los trámites desde el Cabildo Insular de Fuerteventura? Bueno, aquí, como sabes, en el último pleno decidimos concluir, también te digo, las desafortunadas declaraciones de José Vicente cuando dice, el chiquillo, lo han metido en una gaveta para hacer una modificación pequeñita, ¿no? No es una modificación pequeñita, José, una modificación de verdad. El señor Claudio Gutiérrez parece que no quiere que lo cerremos. Mira, la situación del PIOF ahora mismo es, desde el 2005 se hizo el primer intento de hacer un PIOF. Ese proceso nunca se culminó. Pero después del 2009, de manera más seria, se empieza con los trámites para hacerlo. Ahí en medio pues hay un montón de leyes, hay un montón de decretos, reglamentos. Nace la ley del suelo del 2017, bueno, para no aburrirte, el PIOF lleva 15 años metiendo y sacando papeles, y cuando dicen que no querían que lo caduquemos, lo archivemos y lo cerremos, está hecho incluso en base a normativa que ahora mismo está derogada. Normativa derogada, leyes que ya no existen. La ley del suelo te dice que todo planeamiento tiene que hacerse ahora haciendo un estudio del cambio de modelo, tendrías que hacer un estudio del cambio de modelo. La declaración de impacto, la ley te dice que el trámite, si lo inicias, luego se volvió a iniciar en el 2021, que es de los que nos acusan a nosotros. El 2021 caducaba en el 2023, 2 años y caduca lo que es el trámite en sí. Y las memorias ambientales en 15 meses. Entonces, estando la memoria ambiental caducada, no solo el procedimiento está caducado, sino que todos esos papeles que tengas en esa caja que dicen que no quieren cerrar, pues se tienen que volver a adaptar a todo tipo de ley, a la ley del cambio climático, a la de género, a 1500 leyes, y algunas, te digo, derogadas. Entonces, lo que hemos hecho es decir, esto ya está bien de esto. Además, la inseguridad que te plantearía seguir empecinado en seguir con esa caja llena de cosas es que cuando vayas a culminar el procedimiento te lo impugnen, te lo denuncien y se te caiga el procedimiento abajo después de tanto dinero y tanto trabajo. Entonces, eso no sirve. Eso ha estado 15 años metiendo y sacando papeles y, como te digo, hecha en base a información y documentos que no se corresponden a la realidad. A empezar de cero hay que empezar de cero, pero encima si dejas algún papel mal puesto, eso va a ser contraproducente. Se aprovechará todo lo que esté actualizado a alguna ley, hay algún documento que puede servir, pero lo del resto hay que dar carpetazo porque es así. El procedimiento está caducado y todo lo establece la ley, la memoria ambiental también. Entonces los hemos caducado, hemos iniciado un nuevo procedimiento que, por cierto, también está en consulta pública previa, estará un mes, acaba el 30 de este mes. Lo mismo que el plan energético, simplemente te dice los fines que quiere cumplir la ley y demás, pero hemos querido aportar uno de los documentos que estaban encargados a GESPLAN, que es el PORN. Lo vamos a aprovechar porque ya está pagado además y no es vinculante, por supuesto. No es ni vinculante ni nada, pero es para que la gente no vaya a ciegas, como te estaba diciendo antes, y pueda hacer aportaciones, pues ve más o menos por dónde se mueve la cosa y puede ir aportando. Está en consulta para que todos los ciudadanos, personas interesadas, administraciones y Claudio y José Vicente puedan hacer aportaciones en este periodo. Y se llevaron 3 acuerdos a pleno. Cerrar y dar carpetazo a lo viejo, iniciar uno nuevo con consulta pública previa, que ya está en la página web del Cabildo, es donde lo pueden consultar, y iniciar el procedimiento de sacarlo a licitación. Se va a sacar a licitación pública, con las empresas que se presenten, mayor transparencia y mayor de todo, como el plan energético, por procedimiento de urgencia, y por supuesto que un plan territorial, que un plan general no está en una legislatura.
Pero digo lo mismo con el plan territorial. Me decían, es que va a tardar 4 años. Si alguien lo hubiese hecho, ya estaríamos con un plan territorial. Y el PIO es igual, se necesita, hay que hacerlo. Que esta legislatura no, claro que no, don Claudio, en una legislatura no hace un plan insular y menos si quieres dar participación y hacer las cosas bien. Pero avanzaremos, la previsión es 2028, el plan energético desde 4 años, como saben, espero poder tenerlo igual un poquito antes y en eso estamos trabajando. Es decir, la previsión del PIOF y del plan energético, otra legislatura, más o menos, ¿no? La previsión, bueno, si está terminando en 2027... Eso sí, estaremos avanzando, pero yo te digo, si tú consigues tener un plan insular en 4 años, da igual que coja media legislatura y la otra media legislatura. No son 15, ni son 20, que lleva 20. Desde el 2001, pues hasta ahora, imagínate todo lo que ha llovido. Son cosas que llevan, evidentemente, su tiempo. Pero es que si cualquier papel en un cabildo te tarda 1 año y pico, una licencia de obras en el ayuntamiento te tarda también lo mismo. O sea, es un plan insular, es una cosa de envergadura, claro. ¿Y hay consenso en cuanto al modelo de isla? Yo supongo que nunca habrá consenso en cuanto al modelo, por lo que te decía. Siempre los intereses son enfrentados, no es lo mismo una persona, eso es lo que te decía, un promotor que un ecologista, incluso las propias administraciones. Tú puedes querer, yo qué sé, Ayuntamiento de Betancuria, me lo invento, que se está despoblando, su previsión no puede ser la misma que un sitio como La Oliva que está totalmente desbordado. Entonces, de acuerdo a la realidad de cada territorio, la gente pedirá una cosa o la otra, o más contención, o más desarrollo, o gente que todavía piensa que necesitamos pues más desarrollo y gente que piensa que ya está bien y que lo que hay es que hasta que cerrar de lo que hay. Pero como te decía, la cosa es que seamos todos un poquito sensibles en el sentido de que todos vamos a tener que renunciar a algo y ganaremos en algo. Y ganaremos sobre todo en que la isla tenga, como también decía él, que tenga un documento sobre la mesa que dé tranquilidad a los ciudadanos y a los promotores y a todo el mundo, pero que tengamos un documento actualizado sobre la mesa, que es que ya lo de Fuerteventura es... Estamos en una situación, la verdad, en la que Fuerteventura lo está pidiendo. Decía Claudio Gutiérrez que si este era el gran reto de esta legislatura, ordenar. Yo creo que de esta y de todas. ¿Cuántas legislaturas lleva el señor Claudio en el Cabildo? A ver, es que parece que llegó ayer. ¿Cuántas legislaturas lleva? Nuria, te pregunto, porque te lo estoy preguntando en serio, no lo sé. ¿Pero puede llevar 6 legislaturas? No lo sé. Además, el señor Claudio Gutiérrez... Ha sido senador también. Y también ha sido senador. Además, el señor Claudio Gutiérrez tiene un sueldo de consejero liberado, es decir, él cobra un sueldo, como puedo cobrar yo, porque cada persona de cada partido político tiene una persona cobrando un sueldo liberada. Ponte a trabajar, ponte a leerte un documento antes, por lo menos antes de decir que no se contempla tal cosa en tal sitio, haz aportaciones al documento. Pero lo fácil es decir es que cada legislatura es que viene no sé cuántos, que viene Marciales, que viene Mario Cabreras, que viene fulanito. Pero tú ¿dónde has estado? Y has llevado energía, y has sido miembro del pleno, y has sido miembro de la corporación. ¿Dónde has estado reivindicando que la cosa avance? No es solo el consejero del área, o es que el PIOG es una cosa mía, solo. Es del grupo de gobierno, es de la presidenta y es de todos y todas las que estamos en el Cabildo en cada momento. Y es de la oposición, yo se lo dije en el pleno. Quiero contar con él, quiero contar con su apoyo, con el de su partido, con el del grupo de Sergio Lloret. La señora Montelongo sí nos apoyó, pero el señor Sergio Lloret no. El único que votó en contra fue el señor Sergio Lloret. Claudio Gutiérrez por lo menos se abstuvieron, pero o sea, es que tiene que ser así, el planeamiento tiene que ser una cosa de todos, si no, el siguiente político que entre volverá a paralizarlo, claro, es lo que pasa, los cambios políticos lo paralizan y no se sigue avanzando. Y pasa pues que llegamos a un año 2024 donde Fuerteventura necesita saber qué hacer con su suelo, qué suelo proteger, qué suelo no proteger, y estamos pues prácticamente igual que hace 20 años, ¿no? Prácticamente por lo que entendemos. Bueno, vamos a hablar de un tema, porque hablábamos hoy sobre el Oliva Beach y sobre esta orden de derribo que pesa sobre el Oliva Beach y sobre el más allá. ¿Qué pasaría en caso de que sí, que definitivamente Riu se marchara, la empresa no ejecutara el derribo y se quedara esa edificación, esa infraestructura en una zona en la que los vecinos reclaman día sí y día también una mayor vivienda, barrios ocupados, en fin, ¿qué pasaría en las dunas? Pues si nos vamos un poquito atrás, podemos irnos al Origomare, podemos irnos a Majanicho, donde sucedió algo
bueno, si me permiten, no similar, en el sentido de que no era el gobierno central, en este caso, el que tenía esta intencionalidad del derribo, pero desde luego que sí ha habido sentencias que han acreditado que ese hotel no solamente no tendría que estar allí, sino que además la empresa tendría que devolver el espacio a su estado natural, cosa que no se ha producido. Parece que hay nuevas noticias al respecto, Nereida. Bueno, hay noticias nuevas, pero también, como decías, viene de viejo, eso, de los tiempos de la Oliva, con Domingo González Arroyo de alcalde en esa época, pues se hizo ese plan parcial como se hicieron muchos otros. Ahí también siempre llego yo a los sitios cuando peor está la situación, habían 24 planes parciales aprobados y solo el ayuntamiento tenía capacidad financiera solo de ir a por 2 y paralizar 2, porque el resto supondría pues meter a todos los plazos vencidos. Se suponía meter al ayuntamiento en una bancarrota importante y que se nombrara hasta una gestora. Definitiva, uno de los que estaba era el Origomar, eran todos ilegales, también tengo que decirlo, la mayoría eran todos ilegales, tenían deficiencias, no habían sido aprobados por los órganos que tenían que ser, etc. Origomar, se construyó allí un complejo, como saben, de parte privada, parte turística. Y bueno, al final vienen a decir que el plan es ilegal, que aquello ya no tiene solución como para rehabilitarlo, pero Europa sanciona al Ayuntamiento de La Oliva por ese plan parcial y le impone pues una serie de medidas en una declaración que se dice ex post, una declaración de impacto ambiental que te marca un montón de medidas. Pues evidentemente para el Ayuntamiento de La Oliva sería un golpe bastante fuerte en tema económico. El gobierno y el cabildo han querido estar de la mano del Ayuntamiento de La Oliva y bueno, se han venido celebrando desde la legislatura pasada también, y no sé si la anterior incluso, pues una serie de reuniones para ver pues cuáles de las medidas que se iban a imponer asumía uno, el otro y proponían. Cuando llego a la consejería y veo un poco el reparto, bueno, primero ninguna administración, todo el mundo corre, ¿no? Pues esto a ver quién lo hace, pero al final todos hemos entendido que hay que hacerlo, y las medidas van desde regeneración de especies de la flora, medidas de protección de la fauna, balizamiento por todo el norte de la costa, también nos obligan a que se balicen las entradas de los coches por todo el norte de la costa con pivotes. Y la medida estrella, bajo mi punto de vista, que digo, bueno, es de lo único que de Majanicho ya no se va a salvar porque es lo que hay, pero sí que salvaremos otra parte, que era el SAU 8, que era un plan parcial que también tenían previsto en ese tiempo de González Arroyo, en el Cotillo, en el Faro. Ahí habían previsto una serie de hoteles, que ese sí que fue... Paralizado. Ese fue el que asumimos económicamente en su momento, decidimos asumir en el Ayuntamiento de La Oliva, y que yo creo que todavía estas corporaciones están pagando el dinero, no sé si en términos de pago. Pero bueno, ahí han quedado, como han visto, esa carretera abandonada, esas farolas en terrenos privados encima, que no se puede actuar todo el mundo. ¿Por qué el Ayuntamiento no quita la farola? Terrenos privados. O porque no arregla, ¿no? Sí, o porque no arregla. Pues son terrenos privados y tal. Pues ahora con esta declaración de impacto que te obliga, pues sí que se va a desmantelar esa carretera por fin, los montones de material, esa carretera, esa farola, volver a regenerar toda esa zona y recuperar la carretera antigua que va un poquito más cerca de la costa. A mí personalmente, que sí que soy usuaria de esa zona y de esas playas, también me da una alegría tremenda porque esa carretera ha ido matando el aporte de arena. Incluso vemos ya la arena que empieza a saltar un poco por encima de la carretera, pero esa arena blanca hace muchísimos años que no llega a la costa, está matando lo que es el resto de playas. Y la verdad es que, yo sé que viene de una cosa pues traumática, que es Majanicho, pero de verdad que a mí me da cierta alegría, que yo creo que si hay alguna actuación estrella esta legislatura va a ser el desmonte de esa carretera, que podamos ver ese espacio regenerado y con esa carretera antigua recuperada y que la arena pueda circular y medioambientalmente eso va a ser brutal, y para mí eso sí que eso tiene una previsión como de 2 años. Ellos dicen que puede estar culminada, la va a ejecutar, aunque el órgano promotor para hacer los permisos, porque pues esto es una cosa de papeleo, quién se encarga de quién entre las 3 administraciones, aunque el órgano promotor sea el ayuntamiento, es quien inicia como porque es quien va a dar permiso para usar su territorio, por explicarlo. Pero la obra en sí la va a ejecutar el Gobierno de Canarias porque es de la más coste económico que va a tener, evidentemente,
tiene más dinero que todos nosotros, le agradecemos mucho también que estén colaborando en esto. Y dice que pueden estar a finales del 2025, en el segundo semestre del 2025, principios del 26. Pero yo creo que eso sí que va a ser una actuación estrella, sí. Bueno, nos alegramos mucho porque es verdad que el tema de Majanicho ha dado muchísimas vueltas. Nosotros también hicimos en su día un reportaje amplio metiéndonos en aquella piscina vacía para demostrar lo que se había prometido y con una inauguración que fue muy sorprendente, con guaguas, con periodistas que llegaron de todos los confines del territorio peninsular, con esculturas que anunciaban que iba a haber un parque escultórico. Allí se habló de centros comerciales, hoteles de 5 estrellas, se habló de villas, se habló de vivienda efectivamente privada, se habló de un desarrollo turístico que evidentemente no fue. Es decir, fue un pelotazo, hay que llamarle así, de uno más de todos los que se han podido vivir en Fuerteventura relacionados con este asunto. Bueno, en este caso también el Gobierno de Canarias, en cuanto al Cotillo, había prometido de alguna forma, Costas, que el paseo marítimo del Cotillo en su zona hacia Esquinzo iba a ser también una realidad, y el Ayuntamiento de La Oliva sigue reclamando que ese proyecto se lleve a cabo. ¿Ustedes saben algo? No, eso es un tema, entiendo, municipal del Ayuntamiento con el Gobierno, la verdad es que no lo sé en qué punto está. ¿Y en cuanto a las acampadas, Nereida? En cuanto a las acampadas, sí que sabes que estaba también encargada por la corporación anterior, entre los 14 documentos, que también le digo, señor Claudio, no son 14 documentos de los por... Ay, Dios mío. Son 14 documentos en los que hay modificaciones menores y 1.500 cosas más. Una es la ordenanza, y también ordenanzas. Una es la ordenanza de acampadas. Como sabes, se inició, los campistas, por lo visto en los tiempos también del anterior presidente, no estaban de acuerdo porque lo que quieren es acampar en sus zonas tradicionales, obviamente. Claro. Se les dice que no va a ser posible porque por la legislación que hay medioambiental en la zona cepa, no sé cuándo, no va a ser posible, y que van a quedar ciertas zonas. Cuando nosotros llegamos, lo primero que hacemos es tener una reunión con los campistas y decirles que en cuanto tuviéramos el documento, nos íbamos a sentar con ellos, cuando el documento se supiera lo que iban a contemplar, porque habían tenido en los tiempos de Sergio Lloret muchas reuniones, nos íbamos a sentar para, si les gustaba el documento, seguíamos con él, y si no les gustaba el documento, lo aparcábamos. Pero que iba a ser, evidentemente, de la manera legal, no puede hacerse de otra manera, de lo que te permita la ley. Entonces, llegados, evidentemente, el jarrón frío fue ese, pues que evidentemente en las zonas más tradicionales no se va a poder, y que nos dijeran lo que querían hacer. La Asociación de Campistas dijo que sí, que era mejor que nada, que era mejor ordenarlo, que esto se estaba yendo de las manos absolutamente, que la gente que suele acampar, que encima es respetuosa con el territorio, no quiere ver lo que se estaba viendo, y que siguiéramos con la ordenanza. Se la volvió a llevar entonces el equipo redactor GESPLAN para modificarla y adaptarla, porque ellos también hicieron una serie de aportaciones que no veían que sí, que eran legalmente posibles, y que les dijimos que las íbamos a recoger. Y nos ha vuelto ya el documento a la casa. Este es el punto en el que nos encontramos. Esto también se trajo al último pleno. Se ha vuelto a traer el documento y ahora está en la casa en fase de hacer un informe técnico y jurídico para ver si el encargo cumple. Y si cumple y contiene todos los documentos, te quiero decir con esto, para no enredarme, que contenga todos los documentos que necesita para darle trámite, lo mandaremos ya al órgano ambiental para que haga su evaluación. Nos preocupa que sabes que el gobierno de Canarias está haciendo una ordenanza de acampadas, o lo va a hacer, no una ordenanza, sino ellos sí que pueden territorializar y pueden hacer, que después nos tendremos que adaptar. Entonces, siempre pasa igual. Nos preocupa estar avanzando si el gobierno va a sacar una desde la Consejería de Turismo. Sí. Y si piensan, como ha llegado a mis oídos, que se quiere poner como turístico, entonces nuestra ordenanza va a quedar muy, muy descafeinada, va a servir para muy poco, porque entonces ya irá por otras vías todos esos permisos. Y con la ordenanza, vuelvo a decir, lo que se establecen, una ordenanza es como la de renovables, no puede establecer zonas, una ordenanza no puede zonificar, sino establecer criterios. Entonces se establecen en la ordenanza, tanto de acampadas como en la otra, una serie de criterios bajo los que los ayuntamientos luego decidirán, serán los ayuntamientos los que decidan qué zonas que cumplan esos criterios, pero serán los ayuntamientos los que establezcan las zonas. Y claro, con esto nos preocupa, te digo, ¿qué va a hacer el gobierno de Canarias? Es decir, que se está duplicando el trabajo y a lo mejor puede quedar para nada, ¿no? Si el gobierno de siempre Canarias quedará decide para otros algo, pero usos. las competencias serán menos. O sea, tu trabajo quedará, pero tus competencias van a ser menos, evidentemente.
Bueno, así están las cosas de la zona de acampada. Otro gran asunto del que pregunta la ciudadanía normalmente, de si puedo acampar, no puedo acampar, me van a multar, cuánto tiempo puedo estar, puedo tirar del porche para adelante, para detrás, las dudas de todos los años en los que está enquistada Fuerteventura. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero sí quería hablar de la Filcomisión, puesto que a Nereida Calero se la conoce y mucho en esta legislatura por ser la consejera de Ordenación Territorial y no tener pocos asuntos complejos por delante, pocos desafíos, y además ha sido muy valiente en muchas de sus declaraciones para intentar explicar exactamente a la ciudadanía temas de los que no se habla normalmente en las sobremesas. Pero también se ocupa de la Filcomisión, que tiene mucho que ver con el territorio, puesto que cualquiera de esos spots, de esas grandes marcas o películas que quieren rodarse aquí en Fuerteventura pasan o sí también por el territorio, y muchas de ellas además a la hora de abordar medidas compensatorias por haber hecho uso de una zona protegida, pues tienen que dejar varias cosas. Lo primero que quiero preguntarle es cómo estamos de producciones en Fuerteventura en cuanto a la Filcomisión, si siguen tocando puertas al Cabildo Insular de Fuerteventura y si son interesantes. Siguen tocando puertas, son interesantes, tenemos muchas dificultades, como sabes, siempre con los permisos, tanto los permisos de costas como los permisos en el territorio. Yo soy de las que opino que la oportunidad que ofrecen las películas es brutal para muchísima gente, porque ni idea tenía de la cantidad de personas que viven, que podrían vivir incluso de esto, y además cada vez que llega una superproducción, bueno, hasta empresas del agua, o sea, es impresionante, peluqueros, no sé cuánto, no sé qué. Saben que estamos celebrando el 10º aniversario este año de la creación de la Filcomisión. Yo creo que Fuerteventura, todos los que han estado, que me han precedido, han hecho un gran trabajo, tanto los técnicos como los políticos, como el sector. El sector ha apostado por esto, y yo sabiendo ahora las dificultades con las que se han encontrado la gente que lleva esto, las productoras de aquí de la isla, etcétera. No sé cómo no han tirado la toalla por todas esas dificultades que se encuentran. Le da cierta inseguridad a las productoras, por eso dejaron de venir hace como 2 años. Se perdió una superproducción en el sur y ¿recuerdas eso? Entonces eso crea un malestar y una desconfianza, porque pones muchos millones de euros en material, porque lo tienes que poner con tiempo en Fuerteventura, que mucho viene por barco incluso, y luego cuando está aquí te dicen, no, es que no tiene usted permiso, no te sale a tiempo, y claro, eso es un desastre. Eso se ha podido ir un poquito reconduciendo. Estamos intentando que primero en la casa haya más conexión, segundo con costas y otros organismos, también hemos celebrado ya reuniones con costas y demás. Este aniversario que hemos querido no solo celebrar un aniversario porque sí, sino hemos dado 5 talleres formativos que entendíamos que eran necesarios para que la gente de aquí, para que tiren de gente de aquí y no se tengan que traer todos los profesionales de fuera, talleres de ayudante de guión, de dirección, de producción, de peluquería, en los que todos se les dará una certificación oficial, además, que les sirva tanto para oposiciones cuando se presenten como para presentárselo a esas empresas. En formación, lo que te decía, vamos a presentar pasado mañana un libro con localizaciones, que es el que utilizaremos para todas esas productoras, y poder llevarlo a cualquier sitio, a cualquier reunión con ese libro que te sirva para que sepan los escenarios que tenemos, porque muchos dicen, no, es que vienen por los incentivos. Sí, vienen por los incentivos, pero se podrían ir a cualquier otra isla. Les interesa, claro, Fuerteventura, tenemos unas condiciones y unos paisajes únicos, de ahí unido a todo lo que decíamos, o lo de las tierras raras, que es terrorífico, cuando todavía decía Claudio que una cosa no implica la otra. Estudias tú más cuando decías que implica, yo lo advertí antes de entrar y hacer la votación en el Parlamento, que eso implicaba el siguiente paso, que era, claro, la extracción. Y es como el petróleo, dice, no, es que el petróleo era otra cosa, Dios mío, de verdad, qué mala suerte tenemos a veces con los políticos de la isla. El petróleo también eran prospecciones, las tierras raras son prospecciones. ¿Para qué quieres saber si hay tierras raras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Las vas a sacar? No. Entonces, ¿para qué quieres saber? Claro que hay, el complejo basal en Fuerteventura está a flor de... Por la erosión no les cuesta picar como en otra isla, porque esta isla está más, el complejo basal está en la superficie prácticamente en algunas zonas. Entonces, con esto te decía que se puede usar el territorio para cosas más interesantes, más de este siglo, menos contaminantes, de menos destrozo. Eso deberíamos desterrarlo de todas nuestras mentes. Y con una economía más diversificada, como y con muy una bien economía apuntas, ¿no? Totalmente distinta. Tenemos ahí como en el parque tecnológico haciendo cosas interesantes, y luego nos metemos en la cacharrería, que es increíble que todavía alguien tenga una duda, y menos siendo un majorero, sobre eso. Bueno, te decía, la Filcomisión, ahora estamos en el punto de una de las actividades también, Nuria, que es el Festival de Cortos de Cine,
que como sabes vino el director de cine Javier Freser y Sí. hizo sus cortos. El plazo acababa el pasado jueves, pero se ha ampliado hasta el día 5 del próximo mes. Desde ahí, no es para profesionales solamente, para todo el que tenga un dispositivo de grabación, aunque sea un móvil, puede hacer un corto de 3 minutos y hacerlo llegar y participar en ese festival, que lo que intenta es mostrar nuestros escenarios, que se graben aquí en la isla y mostrar pues eso, que somos el plató de cine ideal. Bueno, pues hasta el 5 de noviembre, que ahora mismo con un buen teléfono móvil se pueden hacer virguerías, ¿eh? También. Si tienes ingenio. Y si tienes creatividad, efectivamente, y ahí lo ha demostrado Adrián Tejero, entre otros muchos cineastas que tenemos en la isla de Fuerteventura. Ay, se me escapaba, y perdona que te tal. Saben que también hicimos una exposición de fotografía, estamos haciendo de estos 10 años de histórico, de todas las superproducciones, los actores y actrices famosos que han pasado por aquí y demás. Que tengo que decir que algunos vuelven después de vacaciones. Ajá. Y que ahora mismo empezó en Puerto del Rosario, ahora está en Corralejo y se trasladará al próximo municipio, será en Antigua, que estará del 18 de octubre al día 1 de noviembre en el auditorio de Antigua. En el auditorio. ¿Vale? Y en Corralejo está en la biblioteca. En la biblioteca, en Corralejo. De acuerdo, pues si quieren visitarlo. ¿Alguna superproducción que pueda anunciar la consejera? Va a haber una superproducción, no puedo decir absolutamente nada, porque no podemos sacar absolutamente ni una notita de prensa chica. Y todavía quiero decir que estamos muy agobiados con los permisos, sobre todo el de Costa. El pobre Tony lo tengo agobiado, lo llamo todos los días, pero es que tiene toda Canarias, lo entiendo, y no solo tiene las películas, sino todos los eventos deportivos, que en todas las islas se está yendo de las manos. Y claro, se está yendo de las manos en cuanto a número, me refiero. Entonces el volumen es importantísimo y son 8 islas. Y él dice que sí, que sale todo a tiempo, pero bueno, siempre estamos así a contrarreloj. Bueno, pues ahí está el trabajo de la Filcommission, efectivamente, que ayuda a diversificar la economía, a retener el talento de nuestros jóvenes, que no se vayan a trabajar en cine a otros lugares donde se lo pongan un poquito más fácil y sobre todo que es respetuoso. Insisto, cada una de las producciones tiene que compensar al territorio por haber estado usando algunos espacios y a veces lo dejan mejor incluso de lo que estaba en algunas de las zonas, las superproducciones. Por cierto, que aprovechando una cosa y la otra, porque esto es un tema transversal, repetirles que esta semana se va a llevar a cabo 17, 18 y 19 esa conferencia del clima en el Parque Tecnológico Fuerclima, que la inscripción está abierta y que toda la información pueden encontrarla en fuerclima.com. Nereida Calero, como siempre, un placer, mucho ánimo, mucha suerte. Necesito mucho ánimo, necesito mucha suerte y mucho apoyo, sobre todo de todos, sentido común de todos, pido de todos y todas, los ciudadanos, los partidos políticos y todo. Y muchísimas gracias por invitarme, porque da la oportunidad, evidentemente, de explicar lo que estamos todos los días haciendo allí frente a una mesa. Frente a una mesa, efectivamente. Hablábamos de consejerías que son poco mediáticas y aquí tenemos una de ellas porque está siempre entre papeles y entre leyes. Fuerteventura requiere planeamiento, requiere ordenación, pero requiere desde luego consenso político, que no se pierda en las batallas ideológicas. Gracias, Nereida. Feliz semana. Gracias, Nuri. Nosotros no nos vamos. Volvemos con Alejandro Jorge, el alcalde del Ayuntamiento de Pájara, y algunos grupos, algunos de sus compañeros en el grupo de gobierno que hoy desde Morrojable nos visitan aquí en nuestros estudios. No se vayan.